Buen día para todos, mi nombre es María Alejandra Durán, soy estudiante de la Universidad UNAD y de la carrera Ingeniería Industrial y el día de hoy voy a explicar la tarea 1, ejercicio número 1, métodos para probar la validez de argumentos. La letra que escogí es la letra C y el ejercicio empieza dándonos tres proposiciones, en la que P es en el Parlamento gubernamental existe la corrupción. Q, los países destinan gran parte de su presupuesto a la educación. Y S, la educación es un derecho para todos. Para empezar, nos propone escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Para esto necesitamos esta, que es la proposición compuesta, donde P es en el Parlamento gubernamental existe la corrupción. Encontramos un conector lógico y este conector lógico que es como una flecha en dos sentidos, quiere decir sí y solo sí. Entonces, en el Parlamento gubernamental existe la corrupción, sí y solo sí, Q, y aparece una negación. Los países no destinan parte de su presupuesto a la educación. Seguimos con este conector lógico que simboliza y encontramos después otra negación en la que está S, que sería la educación no es un derecho para todos. En ese orden de ideas, el conector lógico en un lenguaje natural diría de la siguiente manera: en el Parlamento gubernamental existe la corrupción si y solo si los países no destinan gran parte de su presupuesto a la educación, y la educación no es un derecho para todos. La siguiente actividad propuesta de este ejercicio dice que debemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar el resultado en una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, para esto vamos a utilizar la ecuación 2 a la n, donde n es el número de filas y lo vamos a validar de la siguiente manera. El número de filas se va a determinar dependiendo el número de letras que encontramos en nuestra composición compuesta o en nuestra composición lógica. Entonces aquí tenemos la composición y contamos el número de letras que aparecen ahí. Si aparecen tres letras, en este caso P, Q y S, vamos a hacer la ecuación 2 a la 3. 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces serían 8 filas hacia abajo. Y para encontrar el número de espacios que van horizontalmente, lo que debemos hacer es primero saber cuáles son las proposiciones simples. Entonces, en este caso, la proposición simple de este ejercicio es P. Si hay negaciones en este ejercicio, encontramos la negación Q y la negación S, entonces ya iríamos tres espacios, y las proposiciones compuestas, que sería en este caso una, que sería ya la conclusión. Vamos a observar la tabla cómo quedaría. En nuestra tabla de verdad, P, ya que tenemos 8 espacios, seleccionamos la mitad de verdaderos y la otra mitad de falsos. En ese caso tendríamos 4 verdaderos y 4 falsos. Para Q tendríamos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y para S tendríamos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Para saber los valores asignados a la negación de Q, o sea, si es verdadero o es falso, vamos a ir a la lógica proposicional en la parte de negación, en la que dice que tenemos que pararnos en Q, seleccionar Q y realizar lo contrario a la que dice ese valor que está ahí. Por ejemplo, si Q dice que es verdadero, vamos a poner en la negación de Q que es falso. Y así llenamos todos los espacios. Si Q dice que es verdadero, es falso. Si Q dice que es falso, es verdadero. Y asimismo lo realizo con la negación de S. Para nuestra siguiente columna encontramos la siguiente proposición compuesta. En esta proposición encontramos un conector lógico que quiere decir conjunción y en lenguaje natural quiere decir y.
Entonces, vamos a conjunción en nuestra lógica proposicional y dice que P y Q debe ser verdadero. P debe ser verdadero, Q debe ser verdadero. En este caso, la negación de Q debe ser verdadero y la negación de S debe ser verdadero para que el resultado de esta proposición compuesta sea verdadera. Y así llenamos ese espacio en nuestra tabla. Luego de esto, para ya la última parte de nuestra tabla, vamos a dirigirnos nuevamente a la lógica proposicional y allí vamos a revisar el símbolo que encontramos. Entonces, la flecha que está hacia los dos lados, que tiene la señalización hacia los dos lados, sería bicondicional, que quiere decir sí y solo sí. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar lo que está antes de ese símbolo, de ese conector lógico, y después de ese conector lógico. Señalizaremos la P, que sería en este caso, y nuestra proposición compuesta. Entonces, aquí en esta lógica proposicional dice en bicondicional que P y Q deben ser verdadero y verdadero para que el resultado sea verdadero y falso para que el resultado sea verdadero. Entonces, P y nuestra proposición compuesta deben ser verdadero y verdadero para que sea verdadero y falso para que sea verdadero. Vamos a revisar cómo se llenaría completamente esta tabla. Y para finalizar, iremos al simulador Lógica UNAT para verificar los datos y verificar que nuestra tabla esté correctamente diligenciada. Ya en la plataforma ponemos los valores y cliqueamos en generar tabla. De esta manera nos damos cuenta que esta es una contingencia porque es una tabla de verdad en la que encontramos que hay falso y verdadero. Muchas gracias por su atención y este sería el paso a paso de cómo realicé el ejercicio 1 de la tarea 1.